wawanaka. Hichuruja yateqañani. Hichuruj yateqañani yaqajarawi. Akamsatao, auki qamaqi, Padre Zorro. Auki Qamaqi. Cerca a un pueblo de nombre Canamarca, cierta noche, cuando los gorriones, las palomas torcasas, los picaflores, loros y otras aves dormían en los nidos de los árboles y en los agujeros de las rocas, un viejo zorro, o Auquiqamaqi, que había salido de cacería, repetía los nombres de las pequeñas aves. Guagualuli, Guaguacayaya, y una a una las iba recogiendo hasta llenar el costal. El Auquiqamaqi, mientras cogía los polluelos de pajaritos, estos en tono lastimero rogaban diciendo: «Antutjit mirasuma». El Auquiqamaqi respondía: «Hanwarakuskamti». En el costal, los polluelos gritaban: «Callay, callay, chiu, 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 chas, chas». Qamaqi disgustado repetía: «Amuki, amuki». El Auquiqamaqi no escuchaba el ruego de las madres ni el llanto de los pequeños polluelos. El Auquiqamaqi, antes de concluir su cacería, había cogido a una mamá de gorriones a quien preguntó: «Wawanacamasti». La mamá, muy disgustada, le dijo: «Haniu yatkti, amuk luntata». El Qamaqi, al no obtener respuesta, cogiendo fuerte a la pequeña ave, la introdujo en el costal. Al concluir su cacería, amarró fuertemente el botín y encaminó rumbo a su casa. El Auquiqamaqi, en el trayecto a su casa, se encontró con el Auquisuri, quien le saludó diciendo: «Kamisaraki hilata». Auquiqamaqi, en tono amable, respondió: «Waliki hilata». «Akakep imarapit mirasuma». El Auquiqamaqi pidió al Auquisuri le hiciera el favor de guardar su botín, ya que tenía una reunión importante con su compadre, el Malcucunturi. El Auquisuri, al acercarse al botín dejado por Auquiqamaqi, escuchó el chiu chiu de los gorriones, el pío pío y el callay callay de los loritos. Es así como el Auquisuri desató el costal dejado por el Auquiqamaqi, diciendo: «Utanakamar jalapjam». Los gorriones, loritos, picaflores y toda clase de aves salieron volando en diferentes direcciones. Las aves agradecieron al Auquisuri, demostrando sus habilidades, unas volando en círculo, otras cantando y otras aleteando, mostraban los hermosos colores de sus plumajes. En el silencio solo se oyó: «Hayaya, hin sarañani, yuspajara, hanka, mistonepjam, chiu chiu, chiu chiu». El Auquisuri pensó que si dejaba vacío el costal, el Auquiqamaqi se vengaría comiendo a sus polluelos, prestos a salir del cascarón. Como padre responsable, no podía permitir que hicieran daño a sus polluelos. Por ello pensó en reponer el valioso botín dejado por el Auquiqamaqi. Rápidamente llenó el costal con espinos como el curi, anuchapi, suja, pichaca y otros, repitiendo: «Chapinacam pipocantan». Luego de amarrar fuertemente el costal, dejó el botín en el mismo lugar donde Auquiqamaqi lo había guardado. Al atardecer, el Auquiqamaqi regresó a recoger su preciada carga. Entretanto, el Auquisuri lo esperaba, disimulando su preocupación. El Auquiqamaqi, en tono ceremonial, dijo: «K'ep apasiriu jutawat». El Auquisuri respondió: «Ukan kaskiu, apasis kamay». El Auquiqamaqi agradeció al Auquisuri diciendo: «Yuspajara sumajilata». El Auquiqamaqi cargó el costal y cada vez que las espinas se incrustaban en su espalda decía: «Ay, ay, 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 ichkajama chinakan siyunakapa,
acá guaguajamachinaka. Pese al dolor, muy contento imaginaba a sus hijitos cazando a los tiernos pichones. Aukijamake, al llegar a su cueva, llamó a sus hijitos diciendo: «Guaguanaca, guaguanacanga». Al escuchar la voz de su padre, los pequeños zorros salieron corriendo de sus escondites. El Aukijamake, después de explicar las tretas para cazar gorriones y otras aves, dijo: «Anatasin, chiuchinakar, catuñani». Los zorritos, en actitud de espera, dijeron: «Wali, suma, kunas». El Aukijamake vació el costal, imaginando el vuelo de las pequeñas aves recogidas durante la noche anterior. Pero, ¡oh sorpresa!, no eran picaflores, ni loros, ni gorriones. Se escuchó ¡ay, ay, ay! ¡Auc, auc, auc! El agudo y ensordecedor aullido de los pequeños zorritos angustiaron a Aukijamake. Del costal caían lentamente pequeños cactus de diferentes tamaños. Los zorritos, quienes esperaban con gran alegría la deliciosa comida, fueron impactados por los espinos. Los zorritos, unos tuertos, otros con las patitas heridas, fueron curados por el Aukijamake, quien repetía: «Janja chapkam timirasuma». Uno de los pequeños decía: «Amparau usutu». El otro: «Cayú usuto». El más pequeño lloraba diciendo: «Peque usuto». En el silencio del atardecer se escuchaba el «Aú, aú», lastimero de los pequeños engreídos. El Aukijamake en silencio repetía: «Aukisuri, humau huchanita, uintitan atao». Así iba tramando la forma de castigar al responsable de este inesperado accidente. El Aukisuri, quien cumplía el rol de padre y madre, presagiando lo que le ocurriría, se ocultó en su nido, y ni bien sus polluelos hubieron salido de sus cascarones, los llevó a un lugar seguro. El Aukijamake, disgustado y triste, fue en busca de Aukisuri gritando: «¡Guac! ¡Guac! ¡Aukisuri! ¡Aukisuri!». Aukisuri y sus polluelos se alejaron del lugar con un «Hin sarjañani, hanka, uñasit, uñasit». Kus hichurun hayatek tanja? Wali, kun satasa? Wali, Aukijamake. Wali, guaguanaca, ukyatek tanja hichuroja. Hichasti, irnacañagua. Trabajar lo siguiente. Maya, escribir en su cuaderno el cuento Aukijamake, con su inicio, desarrollo y final. Paya, dibujar en su cuaderno la parte que más te haya gustado del Jawari, el cuento. Yuspagarpa, Hikisinkama guaguanaca. Sumuñjasipjata.